Hay textos en la Biblia que nos consuelan, pero hay otros textos en la Biblia que nos confrontan, que confrontan falsas seguridades. Y uno de esos textos se halla en la carta a los Romanos. Para ser más exactos, es el capítulo 9, versículo 6. En ese capítulo 9 de Romanos, versículo 6, se encuentra un texto que nos confronta. Te lo voy a leer. Dice Romanos 9:6, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, esa declaración no fue escrita para consolar, no fue escrita para tranquilizar, fue escrita para corregir, fue escrita para confrontar y sobre todo para defender el carácter de Dios. Te voy a decir el problema que Pablo está enfrentando. Cuando Pablo comienza el capítulo 9 de Romanos, él lo dice, él lo expresa, que tiene dolor, siente tristeza. Él dice, con un continuo dolor en mi corazón. Pablo, ¿por qué sientes dolor? Él lo dice, porque el pueblo de Israel, al cual se le dio las promesas, al cual se le dio los pactos, la ley, el culto, los patriarcas, ese pueblo rechazó al Mesías, rechazó al Cristo, lo rechazó. Y entonces, debido a ese rechazo, surge una acusación contra Dios. Se acusa a Dios que Él falló, que su palabra falló. Porque ¿cómo puede ser que el pueblo de Israel es un pueblo incrédulo? Y si el pueblo de Dios falló, entonces ellos acusaban a Dios de haber fallado, de su palabra haber fallado. Ese es el problema que Pablo está confrontando, donde están acusando a Dios de haber fallado y no Israel. Y entonces, capítulo 9, te voy a decir algo. Se conoce como un capítulo de una teodicea, así se le conoce, una teodicea. ¿Qué significa teodicea? Teodicea es una defensa del carácter, de la fidelidad y de la soberanía de Dios. Capítulo 9 se conoce como una teodicea, es decir, una defensa del carácter de Dios. Por lo cual, a esa acusación que están haciendo contra Dios, Pablo contesta sin titubeos. Él no contesta así livianamente, él va al directo y él les dice en Romanos 9:6, no es que la palabra de Dios haya fallado jamás. Dios no falló. Dios nunca jamás ha fallado y va a fallar. Dios no ha cambiado. Dios no ha rompido sus promesas. Sus promesas se cumplen al pie de la letra. Entonces, si la palabra de Dios no ha fallado, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió entonces? ¿Por qué el pueblo de Israel no cree? Son incrédulos. Entonces, Pablo inmediatamente va a dar a entender, no es que Dios haya fallado, no, es que ellos entendieron mal para quienes eran la promesa. El problema no es Dios, el problema es Israel. Y por lo cual, Pablo, él no va a intentar salvar la reputación de Dios bajando el estándar. No, no, lo que él va a hacer es corregir la definición de Israel. Él va a corregir cuál es la definición de Israel. Y aquí es donde Pablo introduce o dice una verdad que, como vamos a ver, es a lo largo de toda la Biblia. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ese no es un concepto nuevo. Eso no es un concepto novedoso en Romanos 9:6. No, eso es un concepto que está a lo largo de toda la Biblia. La Biblia siempre ha dicho que hay un Israel externo, hay un Israel visible, hay un Israel físico, pero hay un Israel interno, un Israel invisible, un Israel espiritual. Escucha lo que voy a decir. Hay un Israel que es según la carne, pero hay un Israel que es según la promesa. Todo israelita pertenece al primero.
todo israelita pertenece al primero, al físico, al externo, al de la carne, todo israelita. Pero no todo israelita pertenece al segundo. No, es un error pensar que todo israelita pertenece al espiritual, al de la promesa. Eso es un error, confundir lo externo con lo espiritual. Eso es pecado, eso es un pecado religioso que siempre ha existido y que todavía aún sigue persistiendo. Escucha, Juan el Bautista en su tiempo, cuando él tenía a los judíos, a los israelitas delante de él les dijo a ellos, no digan, tenemos a Abraham por padre. No digan eso, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. No digan que son de Abraham. Dios puede levantar hijos aún de estas piedras a Abraham. Y Jesucristo fue aún más directo, fue aún más confrontativo. Él les dijo estas palabras a los judíos de su tiempo. Él les dijo, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Ahí lo está diciendo el Señor. Son descendientes de Abraham, sí, pero no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Eso es exactamente lo que Pablo dando a entender. En el capítulo 2 de Romanos, Pablo dijo, el verdadero judío no es el exterior, es el interior. Es el interior. Por lo cual, Romanos capítulo 9, versículo 6, no es una verdad nueva. Ya se ha dicho, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y entonces, aquí es donde este capítulo y versículo de Romanos 9:6 confronta ideas muy populares, muy relevantes en nuestros días. Romanos 9:6 está diciendo esto, que el linaje espiritual externo no garantiza la salvación. Romanos 9:6 está diciendo que por el solo hecho de pertenecer a una religión asegura tener el favor de Dios. Romanos 9:6 está diciendo que simplemente porque están cerca del pacto pertenecen a la promesa. Eso es lo que Romanos 9:6 está diciendo a los judíos de su tiempo. No piensen que solamente porque son judíos, porque se les dio las promesas, se les dio la ley, porque son descendientes de Abraham, no piensen que por eso ya automáticamente son el pueblo de Dios. Y escucha, y así como confrontó a los judíos de su tiempo, así como los confrontó a ellos, de igual manera está confrontando el Israel externo de hoy. Porque hoy también hay un Israel externo. Es decir, hay gente que piensa que solamente porque han sido bautizadas, simplemente porque son miembros de una iglesia, simplemente porque han sido criados en hogares cristianos. Oh, mis padres son cristianos y incluso hasta conocen el lenguaje bíblico. Y entonces creen que por eso automáticamente son herederos de las promesas de Dios. Ese es el mismo error que estaban cometiendo en esos días. Es el mismo error del cristiano de hoy. El cristianismo nominal está cometiendo el mismo error que Israel. Están confundiendo privilegio con salvación. Están confundiendo cercanía con regeneración. Están confundiendo identidad cultural con nacimiento espiritual. Voy a decir algo que tal vez va a incomodar, pero es que hay muchos que están dentro de la iglesia, pero no están en Cristo. No están en Cristo. Es decir, Romanos 9:6 no permite ese autoengaño. No lo permite. Hay que estar en Cristo para ser parte del pueblo de Dios. Pablo es muy claro. Las promesas de Dios no fueron para todos los que descienden. No fueron para todos, sino que es para aquellos que son hijos de la promesa. Para ellos es las promesas de Dios. Para los hijos de la promesa, Dios nunca prometió
salvar a todos los que estaban cerca del pacto. Esa no fue la promesa de Dios. Dios prometió salvar a los que Él mismo llamaría eficazmente. Por eso lo digo claramente como Pablo lo dijo. La palabra de Dios no ha fallado. Ha hecho exactamente lo que fue diseñada a hacer. Y aquí está la otra cara del texto. Si tu fe descansa en Cristo, si tú en verdad has sido regenerado por el Espíritu Santo, si tu confianza está no en lo externo, sino en la soberanía de Dios, en el regalo de Dios por medio de Cristo, si tu confianza está en Él, tu salvación es segura. ¿Por qué? No porque tú sostienes a Dios, sino porque Dios te sostiene a ti. Y eso es lo que Romanos 6, 9, 6 nos enseña. Romanos 9, 6, al creyente verdadero le fortalece la fe, no le debilita la fe. Entonces Romanos 9, 6 es un texto que no permite que nadie se esconda, detrás de la religión, que nadie se esconda detrás de las apariencias. La pregunta es, ¿eres hijo de la promesa? ¿Eres tú un hijo de la promesa? La pregunta no es, ¿estás cerca de lo sagrado? ¿Vas a la iglesia? ¿Tienes padres cristianos? Esa no es la pregunta porque no tiene relevancia esa pregunta. La pregunta que hoy te hago, ¿Dios te ha llamado? ¿Eres un hombre, una mujer llamada por Dios? Porque no todos los que descienden pertenecen. ¿Escuchaste? Lo repito, no todos los que descienden pertenecen. Esta es la pregunta. Pablo lo dice, no es que Dios ha fallado, su palabra no ha fallado. No, es que no todos los que son de Israel son israelitas. Algo que quiero decir antes de cerrar, porque ya voy a cerrar y le voy a decir algo muy importante. Pablo está aquí hablando algo no abstracto, no. Lo que él está hablando es acerca de una historia concreta. Tú te has de acordar, el padre Abraham tuvo dos hijos. El padre Abraham, un solo padre, un solo hogar, pero dos hijos con dos distintos destinos. Entonces, ¿qué nos enseña esto acerca de Isaac y de Ismael? Porque ahí es donde comenzó esta distinción. Ahí es donde Dios dejó claro que la carne no produce herederos de la promesa. Y en el próximo programa vamos a contestar esa pregunta. Vamos a ver qué significa Isaac e Ismael, porque es ahí donde comienza todo, con el padre Abraham y con esos dos hijos. Pero si Romanos 9:6 te confrontó, te ayudó y quieres a seguir aprendiendo material como este, te pido suscríbete al canal, comparte el video, porque lo que queremos es entrar a la palabra de manera más profunda y contextualizar el pasaje para que pasemos de confusión a claridad.